Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana con el doctor Pedro Donoso. Él es consultor político y vamos a hablar los próximos minutos con nuestro invitado. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Ecuador en directo. Buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Mi compañero Gustavo Jiménez va a empezar este diálogo. Gracias, doctor Donoso, buenos días. A ver, ¿cómo usted ve el calor de la campaña a 12 días de las elecciones? Hay muchas acusaciones, hay mucha inquietud por parte de ciertos candidatos por tratar de desnaturalizar la figura o imagen del otro candidato para ganar votos. ¿Cómo usted ve el calor de la campaña? Bueno, a ver, en un proceso eleccionario, ¿no es cierto?, desde la metodología que nosotros utilizamos en el gabinete estratégico que yo dirijo, hay que regresar a ver a dos ámbitos, decimos nosotros. Lo que se ve, digamos, del proceso eleccionario y lo que no se ve en el proceso político, ¿no? Es supremamente importante esto segundo, porque nos quedamos enredados finalmente en lo que usted dice, ¿no es cierto?, el calor de la campaña, pero finalmente, así estemos en campaña y así haya tarimas y shows y bailes, ¿no es cierto?, el Ecuador sigue existiendo y el Ecuador hay que seguir gobernando. No hay nada nuevo finalmente en esta campaña, ¿no? Es decir, se repite, digamos, los ataques de un lado al otro, la incapacidad finalmente de poder entender y hacer propuestas muy común, digamos, en el Ecuador desde hace 25 años, 30 años. Pero lo interesante que nosotros hemos podido ver es que a pesar de que ya faltan 12 días, como usted muy bien lo dice, ¿no es cierto?, el nivel de indecisión es muy alto, ¿no? El momento en que nosotros hacíamos como una investigación de este fenómeno, tuvimos que comparar con las elecciones del 5 de febrero y vimos que también la indecisión 3 semanas antes de la elección de las autoridades seccionales era también altísima, ¿no? Entonces, eso es interesante porque quiere decir que aún nada está dicho, ¿no es cierto? Y estos 12 días van a ser cruciales para un poco la definición de lo que puede suceder. De acuerdo. A ver, y en otro tema, mejor dicho, con el mismo tema pero con otra particularidad, el miedo, porque esta campaña ahora se trata de infundir miedo al elector. Ahora dicen que la dolarización se va a perder, que sería nefasto para el país, pero ¿cuál es el miedo, digo yo, de hablar de la dolarización si a la hora de la hora en nuestras propias monedas hay moneda dolarizada hecha aquí? Ya lo hemos probado hace un momento, hay monedas de diferentes denominaciones que son hechas aquí pero que tienen el rango de dólar. Entonces, ¿cuál es ese miedo? A ver, el miedo es una herramienta que se utiliza, digamos, para disuadir en procesos eleccionarios, en procesos no eleccionarios, ¿no es cierto?, en época de guerra, en época de paz, es decir, y además el miedo tiene una característica fundamental, que es el miedo, que el miedo no es racional, es decir, uno no puede buscar la racionalidad, ¿no es cierto?, en el miedo despierta nuestra irracionalidad. El tema, por ejemplo, de la dolarización es un tema que, por ejemplo, utiliza el anticorreísmo para generar dudas del correísmo, ¿no es cierto? El correísmo en su momento, por ejemplo, utilizó lo del nuevo feriado bancario, digamos, para generar un miedo en la elección del 2021. Es decir, siempre es una herramienta de cambio, lamentablemente, esta lógica del miedo. Ahora, el problema es que los candidatos coadyuvan, ¿no? Es decir, el momento en que, digamos, el candidato Arauz da una entrevista, por más de que haya sido hace 4 meses, ¿verdad? Esa entrevista va a ser utilizada, digamos, por sus contrarios. Y cuando uno ejerce la lógica de la vocería, uno lo que necesita hacer es desmitificar finalmente, ¿no? Y desmitificar quiere decir que yo identifico el mito alrededor de mi campaña, es decir, que mi adversario ha construido, y trabajo mucho para establecer procesos de desmonte de ese mito, ¿no es cierto? Para decir, nosotros no vamos a desdolarizar, esa no es nuestra opción, etcétera. Pero el momento cuando tú crees que una entrevista es técnica y cuando crees que finalmente la gran audiencia es una audiencia que puede entender los términos técnicos que tú estás diciendo, corres el altísimo riesgo de que eso sea mal utilizado, ¿no? Pero el miedo finalmente siempre ha estado vigente en esta lógica de los procesos eleccionarios, ¿no? Hemos visto desde el regreso a la democracia la vigencia finalmente de ese miedo como moneda de cambio, ¿no? Y en ese proceso de comunicación hay muchos candidatos que están pagando fuertemente los momentos. Por ejemplo, el señor Villavicencio, en algún tiempo atrás, habló del tema de la dolarización y dijo que era importante esa ley de la dolarización. El señor Otto Sonnenholder
en un tiempo atrás pidió el voto para apoyar a Guillermo Lasso y hoy en día para él es el peor gobierno de la historia. Entonces, ya en el manejo de la comunicación, en el tema electoral, también hay otra parte que es el manejo de la comunicación desde el Ejecutivo, del actual presidente. Él nos trata de mantener distraídos a los ciudadanos y ya anuncia nuevos decretos, 2 decretos que seguramente van a causar gran impacto en el país, aparte del que pretende meter por el tema del seguro social. En ese juego difícil está el ciudadano. Es interesante lo que usted plantea, porque con relación finalmente a Carondelet, a Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Ese es el segundo ámbito que yo le decía en introducción, ¿no es cierto? Es decir, para hacer análisis, digamos, políticos, tenemos que regresar a ver al proceso eleccionario, ¿no es cierto? Al debate, a las campañas, a los actores, etcétera, pero también tenemos que regresar a ver lo que no se ve, y lo que no se ve, digamos, tiene para mí 2 actores, y el primero es Guillermo Lasso. Todo lo que haga y deje de hacer el gobierno, todo lo que diga y deje de decir el gobierno va a tener naturalmente incidencia en este proceso eleccionario. Y el gobierno se ha caracterizado por escoger muy mal sus timings, ¿no? Es decir, tener ahorita o poner sobre la mesa una nueva discusión de reforma a la seguridad social, técnicamente puede ser correcto o no, esa no es la discusión, pero políticamente no es el momento, porque fortalece, ¿no es cierto?, a la única candidatura que ha entendido que su natural contradictor no son los 7 candidatos restantes, sino es Guillermo Lasso, y que es la candidatura de la Revolución Ciudadana. Y es una apuesta bastante interesante, ¿no? Es decir, ellos en vez de perder su tiempo en el resto de 7 candidatos, han elegido a su contradictor, al anticorreísmo, y lo ha conceptualizado en la cara y en la persona de Guillermo Lasso. Fácil de golpear porque es un gobierno absolutamente deslegitimado, con muy bajos niveles de aceptación. Entonces, todo lo que diga o deje de decir el gobierno va a tener una repercusión, digamos, en el proceso eleccionario, y ese es el fenómeno que nosotros también tenemos que regresar a ver. De acuerdo. Y una pregunta final para luego darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz. Doctor Donoso, ayer vimos la participación de un grupo de la izquierda democrática darle la espalda a un candidato y apoyar a otro candidato que no es de su tendencia ideológica. ¿Cómo entonces interpretar este juego de los acuerdos políticos que benefician simplemente a los partidos, más no al país? Pero digamos, lo de la izquierda democrática es bastante trágico, ¿no? Y es bastante trágico porque fueron una fuerza política en el 2021 muy importante, que no lograron entender que el presente es el presente, es decir, que tienen que gobernarse a sí mismos en el presente y solo estaban apuntando al 2025, ¿no es cierto?, con miras de llegar a Carondelet. No se supieron administrar propiamente, rompieron su bancada y, digamos, es tan evidente la tragedia que ellos viven ahora que ni siquiera tienen candidatos propios para la asamblea o para, digamos, la presidencia de la República. Pero lo que usted plantea es muy interesante, ¿no? Y lo que estamos viviendo en el siglo XXI es la hiperpersonalización de los actores políticos por sobre el posicionamiento político de los partidos, ¿no? Y eso lo estamos viendo, digamos, por ejemplo, en los 7 candidatos restantes por fuera de la Revolución Ciudadana. No hay uno solo que pertenezca a la tienda política que lo está auspiciando, lo cual fortalece lo que yo siempre repito, ¿no es cierto? El Ecuador, este país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos y de candidatos y partidos sin ideología, que debilita muchísimo la democracia, ¿no es cierto? Y provoca que hayan alianzas absolutamente contra natura que después se ven, digamos, afectadas o que tienen, digamos, un efecto en la gobernabilidad. Doctor Donoso, ¿cuánto le afecta a ciertos candidatos que de alguna manera fueron indirectamente, podríamos decir, cercanos al gobierno que tenemos? Uno de ellos, Fernando Villavicencio, que se convirtió en prácticamente un defensor desde la Asamblea, haber estado defendiendo al gobierno. Hay otro, el caso de Otto Sonnenholzer, que también en algún momento pidió el voto para Guillermo Lasso y fue parte del gobierno de Moreno. ¿Cuánto les puede afectar a estos candidatos? Digamos, es muchísimo porque, como les digo, para mí el actor, uno de los actores más importantes en este proceso eleccionario que no está en la papeleta es el gobierno nacional y es Guillermo Lasso. Tanto para convertirle como a tu natural contradictor, como lo está haciendo la Revolución Ciudadana, como finalmente para poder definir la afectación que puede tener.
para que esto no sea una opinión mía, sino sea un análisis, digamos, con data, Perfiles de Opinión en su encuesta de mediados de julio hace esta pregunta, ¿no? Y hace la pregunta de cuál es el candidato que el momento de llegar a gobernar sería el más parecido a Guillermo Lasso, ¿no? Y un 14.41% señala a Villavicencio como el actor que más se parecería. Entonces, si nosotros ponemos sobre la mesa la encuesta, por ejemplo, de Informe Confidencial, vamos a ver que los números que tiene Guillermo Lasso son unos números bastante preocupantes, ¿no es cierto? Es decir, 62% cree que Guillermo Lasso no sabe cómo resolver los problemas del país, el 70% dice que no ha hecho lo que esperaba, ¿no es cierto? Cuando le preguntan qué es lo mejor que ha hecho Guillermo Lasso, un 41% dice nada, de acuerdo a esta encuesta, y digamos un 56% responde que Guillermo Lasso ha gobernado solo para los ricos. Entonces, Guillermo Lasso es un actor fundamental en este proceso eleccionario, sea para diferenciarse o sea finalmente para que su mala reputación y su mala gestión, ¿no es cierto?, afecte tu propia campaña. Entonces, en efecto, yo creo que tiene una profunda afectación, ¿no es cierto?, en los candidatos que no logren o desmarcarse o que por su, ¿no es cierto?, dinámica hayan o puedan ser comparados en el imaginario de la gente, ¿no? Correcto. O sea, con todo lo que nos dice Guillermo Lasso, podría ser el mejor marquetero que pudo tener la Revolución Ciudadana porque les ha hecho un favor. Es el mayor elector, diría yo, ¿no? Es uno de los mayores electores, digamos, en este proceso eleccionario. Todo lo que diga, todo lo que dijo e hizo en el pasado y todo lo que haga o diga en estos, digamos, 2 meses finalmente, si es que hay segunda vuelta, va a tener una afectación totalmente directa. Y estamos viendo que el gobierno no entiende el timing, ¿no? Es decir, me parece una locura poner sobre la mesa reformas de la seguridad social en este momento, ¿no es cierto?, de algidez política, en donde puede ser fácilmente utilizada esa acción y metido en lo que nosotros llamamos la zona de funcionalidad para beneficiar a cualquiera de los candidatos. Pasándonos a otro tema, lo que ocurrió hace pocos días en la penitenciaría, esto de donde encontraron justamente armas, drogas, celulares, todo lo que tienen los presos, el arsenal de armas que tenían dentro de las cárceles y que se las encontraron justamente en las oficinas del SNAI, que es la entidad encargada de velar por la seguridad de los presos. ¿Cuánto le puede afectar a los candidatos de derecha? Porque algunos en algún momento también defendían a Guillermo Lasso como candidato. Bueno, digamos, es una suma de todos, ¿no? No creo que haya un hecho específico que puede afectar directamente, digamos, al gobierno y con eso irradiar, digamos, la afectación a las candidaturas. Para mí es una suma de todo, ¿no? Y sobre todo, digamos, empieza y termina en los bajos niveles de valoración, como las cifras que yo le acabo de dar de Informe Confidencial del gobierno en sí mismo, ¿no? Lo que nos está demostrando es la incapacidad finalmente del Estado de enfrentar un problema de violencia que cada vez carcome mucho más, digamos, a la sociedad, ¿no? Es decir, digamos, si uno ya evidencia que, ¿no es cierto?, las armas entran a la cárcel con complicidad finalmente de las autoridades, y lo estamos viendo, ya ni siquiera es un criterio subjetivo, sino ya, digamos, está incluso judicializado, ahí tienes como todas las respuestas, ¿no? Esto puede servir para fortalecer quizás la narrativa de esta mano dura, ¿no es cierto?, que cierto candidato quiere implementar, ¿no es cierto?, esto de yo no voy a permitir, yo no voy a dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre volvemos al mismo problema del Ecuador, que es los candidatos nos dicen muy poco los cómo y nos hablan mucho de los qué. El Ecuador siempre un país sobrediagnosticado, todos ya sabemos cuál es el diagnóstico, todos sabemos ya los qué, muy poco nos dicen en los cómo, digamos, ¿no? Doctor, ¿qué puede hacer el próximo gobierno en 18 meses con todas las deudas que deja este gobierno? Hablan de que la deuda ya llega a los 80.000 millones de dólares, la deuda externa, más la deuda local, y los problemas que tendrá el país si viene el fenómeno del Niño. En 18 meses, ¿qué puede hacer un gobierno? Yo me adelantaría a decir que muy poco, ¿no es cierto? Pero sobre todo muy poco por el contexto, ¿no?, que es lo más importante de todo. Es decir, el problema también en el Ecuador es que creemos que todo es voluntad, ¿no? Es decir, que los gobiernos son un saco de voluntades, que los políticos son un saco de voluntades, que solo falta voluntad, y no es así. Digamos, para cambiar realidades hace falta dinero, estructura, cambios normativos, ¿no es cierto?, realidades sociales, ¿verdad? Es decir, lo que más preocupa finalmente ahora al Ecuador, y la palabra clave es la gobernabilidad, ¿no? Y no solo, digamos, con respecto al tema legislativo ejecutivo,
Regresemos a ver los resultados, y esto yo repito mucho, los resultados de las seccionales, ¿no? Varios cantones, digamos, eligieron a sus alcaldes con unas diferencias irrisorias con el segundo. Por ejemplo, Yaguachi, el ganador de la alcaldía de Yaguachi, ganó con 197 votos de diferencia con el segundo. En el cantón El Pan, en el Azuay, por ejemplo, el candidato que ganó la alcaldía ganó con 6 votos de diferencia con el segundo, ¿no? La gobernabilidad es la gran cuestión del Ecuador de aquí finalmente para 5, 10 años, 15 años. Y recomponer el tejido social es también el tema más importante, ¿no? Estamos viviendo una sociedad altamente pesimista. 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en el otro, dicen la mayoría, digamos, de estudios cuantitativos que nosotros consumimos, por ejemplo, la de perfiles de opinión. Es decir, el alto nivel de pesimismo, ¿no es cierto?, sumado a la poca credibilidad del Estado, sumado a la poca confianza interpersonal, hacen que el tejido social esté quebrado, y yo creo que lo único que va a poder hacer el nuevo gobierno en un año y medio va a ser intentar recomponer ese tejido social para que de una u otra manera podamos salir de la crisis, porque con un tejido social destruido el tema de la inseguridad no se va a resolver. Correcto. Ya en la recta final de este diálogo, doctor, me gustaría su criterio sobre la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo usted ha visto el manejo de su campaña? La parte de los spots que han manejado ellos y cómo han logrado ellos que la gente nuevamente vuelva a pensar de que podría ser el proyecto político que puede sacar al país de la crisis. Digamos, más que los spots, que la candidata, me ha llamado muchísimo la atención dos cosas, ¿no es cierto? Lo primero es la gran ventaja que tuvo, es decir, la Revolución Ciudadana tenía una ventaja, ¿verdad? Y esa ventaja se la dio las elecciones ganadas del 5 de febrero, porque una cosa es hacer campaña sin infraestructura pública, ¿no es cierto? Y otra cosa es hacer campaña con infraestructura pública, sobre todo la de los gobiernos locales, en donde se ayuda muchísimo a entender el territorio, tienes información, es más fácil hacer campaña. Y lo segundo, para mí, el binomio de la Revolución Ciudadana es el único binomio que tiene una identidad propia, ¿no? Es decir, cuando nosotros hemos hecho el análisis de las candidaturas, hemos diseccionado, una cosa son los 7 binomios que en este apuro han intentado construir identidad y no lo han logrado, ¿no es cierto? Es decir, es muy difícil como identificar cuáles son los rasgos diferenciales y los atributos propios de cada una de las candidaturas, ¿no es cierto? Es una mezcla de todo, uno no puede diferenciar a Topic de Sonnenholzner, es como muy complejo, ¿verdad? Y lo único finalmente que caracteriza al binomio de la Revolución Ciudadana es su identidad propia, y el juego conceptual que han hecho me parece que es supremamente interesante. Han profundizado, ¿no es cierto?, este clivaje mentiroso, en mi criterio, digamos, un clivaje mentiroso del correísmo, anticorreísmo, porque han logrado conceptualizar lo que es el anticorreísmo, ¿no? Esto a veces es medio difícil de explicar, pero hasta el 2021 el anticorreísmo no era nada, digamos, era una entelequia, ¿verdad? Es decir, en el anticorreísmo entraban todos, entraban empresarios, movimiento indígena, entraba Creo y entraba Pachacutic, ¿verdad? Pero ya con el anticorreísmo sentado en Carondelet, ¿no es cierto?, uno ya puede darle forma a ese anticorreísmo y jugar, ¿no es cierto?, a la comparación. Entonces, la apuesta identitaria conceptual de la Revolución Ciudadana es: este es el correísmo, ustedes lo vivieron, este es el anticorreísmo, tiene cifras, ¿no es cierto?, tiene formas de medir, ustedes escojan. Entonces, creo que la campaña de la Revolución Ciudadana, más allá de los spots, ha sido una campaña interesante en lo conceptual, porque propone finalmente comparar estas dos apuestas, y es evidente que ellos van a tener la ventaja en esa lógica comparativa, ¿no? ¿Se ha podido bajar el anticorreísmo o se mantiene? Esa es una gran pregunta. Yo no he tenido acceso finalmente a una evidencia científica para poder responder esa pregunta, a pesar de que la gente, digamos, en las encuestas, el 70% dice: yo no soy ni correísta ni anticorreísta, ¿no es cierto? Pero este no es un debate de ser, es un debate de comportamiento electoral, ¿no? Es decir, la pregunta no debe ser: ¿usted es correísta o anticorreísta?, sino la pregunta es: ¿usted vota por el correísmo o vota por el anticorreísmo? Porque a la gente en el siglo XXI le cuesta mucho autoetiquetarse, le cuesta mucho autodefinirse, ¿no? No es algo muy natural, pero yo creo que ahí la pregunta que más interesa, sobre todo en investigación política electoral, va a ser: ¿cómo vota usted finalmente?, ¿no? Que eso está totalmente desligado de ser o no ser correcta o anticorreísta. Doctor, finalmente de mi parte, y bueno, la gente, desde mi punto de vista, creo que la preocupación más grande en este momento sería la seguridad, ¿no? Y la gente creo que está pensando en un proyecto político que ya probó
y que tuvo un control dentro de las cárceles, en las calles, que bajó los niveles de inseguridad que cuando cogió el país. A ver, si bien todos los cuantitativos dicen que 6 de cada 10, 5 de cada 10 ecuatorianos reconocen a la inseguridad como el principal problema, lo que hay que entender es que la inseguridad no es entendida y no es consumida de igual manera en todo el Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? En Durán la inseguridad es una y en la Sierra Centro la inseguridad es otra. Por ejemplo, en Quito, digamos, ¿no es cierto? De acuerdo a cifras oficiales, Primicias publicaba esto hace 3 semanas, en Quito los suicidios son mayores que las muertes violentas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inseguridad no solo es un tema de policías militares y que no nos roben, que no nos maten. La inseguridad tiene un montón de matices y por eso hay ciertas candidaturas que han fracasado cuando son monotemáticas y solo hablan de la inseguridad. Lo que finalmente usted plantea que es cierto, no solo está circunscrito a la inseguridad o al combate a la inseguridad, sino a todo finalmente, ¿no? Es decir, el correísmo puede poner sobre la mesa, y esa es su apuesta estratégica, ¿no es cierto? Más allá de que estemos en desacuerdo o en acuerdo, pone sobre la mesa y dice, ustedes acaban de vivir ya 2 años de anticorreísmo y vivieron 10 años de correísmo. Ustedes escojan en todos los ámbitos que quieran, ¿no es cierto? Becas, salud, educación, seguridad, obra pública, inversión social, etcétera. Entonces, va más allá finalmente de solo el tema de la inseguridad, y eso es interesante de la Revolución Ciudadana. No ha sido una campaña monotemática, distinta finalmente al resto de campañas que se han establecido solo en monotemas, ¿no es cierto? Topic solo hablando de la inseguridad, Villavicencio solo queriendo meter preso al correísta, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, una consulta de mi parte que tiene que ver con el proceso de elecciones, el proceso de escrutinios como tal. Recordamos que en el 2021 el conteo rápido puso a la segunda vuelta a Andrés Arauz y a Yacu Pérez. Y en cuestión de minutos apareció que Guillermo Lasso le ganó por una nariz a Yacu Pérez y pasó a la segunda vuelta. Esa es la excusa para decir que ahora no va a haber conteo rápido. Y también por el hecho de que la elección es atípica, que hay muy poco tiempo y todo lo demás, y el proceso y el presupuesto y todo eso. ¿Qué tanto afectaría el no tener el conteo rápido en estas elecciones? No creo que afecte mucho en tanto y cuanto los resultados empiecen a procesarse en un sentido constante, ¿no? Es decir, el conteo rápido, si nosotros tomamos como evidencia, ¿no es cierto?, la evidencia empírica, lo que ha sucedido los anteriores años, ha traído este tipo de problemas, ¿no es cierto? Ha traído finalmente el resultado que usted está diciendo, ¿no es cierto? Yacu Pérez, Guillermo Lasso, trajo finalmente lo del 2017, ¿no es cierto?, este fantasma de fraude. Entonces, no creo que sea una afectación real. Creo que finalmente si el Consejo Nacional Electoral puede procesar los datos sostenidamente, creo que no es necesario un conteo rápido, la verdad. ¿Y qué pasa si se va la luz? Bueno, esas son otras cosas, digamos, ¿no? Pero creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso porque siempre ha sido ese tipo de anécdotas, de hechos, ¿no es cierto?, los que alimentan esta lógica del fraude en un país en donde todo el mundo grita fraude faltando 2 meses. Siempre hay fraude en el Ecuador, siempre. Ese es digamos, el modus operandi de un montón de actores y de un montón de partidos políticos, no importa si ganaste o perdiste, ¿no? Es decir, el anticorreísmo grita fraude el 5 de febrero, pero no grita fraude en el 2021, ¿no? Cuando gana Lasso, el correísmo grita fraude finalmente en el 2021, pero no el 5 de febrero. Y nosotros ya tenemos que tener más responsabilidad en los debates, finalmente. Uno no puede gritar fraude, no tener ninguna evidencia, porque en este país tenemos que hacernos cargo de lo que se dice y de lo que se hace. Yo creo que el gran mal de este país es que nadie se hace cargo de nada. Uno lanza, dice que hay fraude y no tiene ni la más mínima obligación moral y ética de evidenciar que hubo fraude, ¿no es cierto?, y de seguir con eso. Sino que ya nos olvidamos porque además la coyuntura nos hace olvidar de las cosas. De acuerdo, estamos de acuerdo entonces con ese análisis, estimado Pedro. Finalmente, el tema que tiene que ver con, vaya, pues lo tenía, justo lo estábamos comentando ahorita, Jaime. Recuérdamelo, por favor, para trasladárselo. ¿El fraude? Sí, del tema del fraude. Ayer escuchaba yo una entrevista de alguien que, sin sustento, decía casi que en Guayaquil hubo fraude, que en Quito hubo fraude, donde había ganado la Revolución Ciudadana era puro fraude. Todo era fraude. O sea, están creando un relato sin sustento
y que ya lo han venido haciendo. Lo hizo el mismo vicepresidente del CNE, el señor Pita, por el tema de la consulta popular. Vino a Guayaquil a decir que hubo fraude sin ninguna prueba. Pero es lo que sucede, y que creo que es lo grave, es que no hay consecuencias. Es decir, en este país nadie se hace cargo de nada, como les digo, ¿no es cierto? Y esa es la mayor demostración del tercermundismo y del subdesarrollo, ¿no? El ejemplo que usted plantea es totalmente cierto. Es decir, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, no Pedro Donoso, que no es nadie, el vicepresidente, una autoridad del mismo Consejo Nacional Electoral, denunció que había, ¿no es cierto?, un centro de cómputo paralelo. Llevó cámaras de televisión, filmó esas cámaras de televisión, acusó en la fiscalía y no pasó nada. No pasó nada finalmente, ni hubo fraude, ni no pasó nada a la persona que dijo que hubo fraude. Entonces, la impunidad social es mucho más grave en el Ecuador que la impunidad judicial. La impunidad política es mucho más grave que la impunidad judicial en el Ecuador. Aquí cualquiera dice cualquier cosa y no pasa absolutamente nada, y esa es una demostración, ¿no es cierto?, de yo creo que el problema de aplicar la democracia, ¿no es cierto?, es esta degradación democrática, porque finalmente, digamos, uno puede acusar de cualquier cosa sin ninguna prueba, y a la larga la impunidad social y política está al orden del día, ¿no? Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre es grato conversar con usted. No, a usted, muchísimas gracias. Buen día. El doctor Pedro Donoso, consultor político aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.